licenciado en Derecho, con mención honorífica y desempeño sobresaliente en el equipo. Cuenta con estudios de posgrado en juicios orales, proceso penal acusatorio y justicia para adolescentes, además de estar cursando una licenciatura en criminalística y una especialidad en derechos de tránsito. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como juez de control y juicio oral penal, proyectista de magistrado, administrador de causa, agente del Ministerio Público Federal, ministro ejecutor y técnico en diversas instancias del sistema judicial y administrativo, acumulando una amplia experiencia en el ámbito penal y de justicia. Cedo el uso de la voz al maestro Luis Daniel García Cepeda, quien nos dará el tema Evidencia digital en proceso penal. Hola, buenas tardes a todos. Pues la verdad, qué gusto y también qué susto tener a tantas caras conocidas aquí en el auditorio. La verdad es que yo tenía la idea de que iba a ser sobre todo dirigido a personal policial, pero bueno, me da mucho gusto ver a tantos abogados litigantes, a defensores y asesores públicos, también a los fiscales y a los compañeros de los juzgados. Bueno, como ya al final de cuentas todos nos conocemos, pues bueno, va a ser una plática un poco más relajada. Bueno, mi tema es la evidencia digital en el proceso penal y primero que nada, bueno, también preparé unas pocas diapositivas, no van a ser muchas porque bueno, sobre todo tomando en cuenta que ya la mayoría conoce este tema del que estamos hablando, pues bueno, va a ser muy dinámica esta plática. Primero que nada, si me hace favor de pasar a la siguiente, hay que definir, bueno, ahí les voy a ofrecer una disculpa, voy a usar el acordeón para no darles la espalda. ¿Qué es la evidencia digital? Primero que nada tenemos que partir de ahí. En general son sistemas intangibles, es decir, no son físicos, son datos, programas, mensajes, y en general cualquier cosa que podamos contener en un sistema informático, como puede ser un mensaje de texto, el contenido de una página de internet o de redes sociales, pero también la fotografía o el video o el audio, que ya en todos los casos pues es digital. Ya hay muy pocas ocasiones en las que nos encontramos fotografías impresas o videos en un carrete, un cassette de audio. Bueno, yo creo que hay gente que ya ni siquiera sabe lo que es eso. Pero bueno, la mayoría de las personas que estamos aquí yo creo que sí los alcanzamos a ver. Bueno, en la siguiente diapositiva hay una tesis con número de registro digital 2013-524 que nos habla precisamente sobre la prueba electrónica o digital en el proceso penal y específicamente habla sobre los chats de redes sociales. En este caso, esta tesis nos habla que debe de llevarse a cabo una cadena de custodia de este indicio. No hay todavía un criterio obligatorio, no hay una jurisprudencia que nos hable sobre cómo debemos de manejar estas evidencias digitales, pero ya hay pronunciamientos en tesis aisladas en las que se hace referencia a esta cuestión. Los indicios digitales se pueden alterar o modificar o editar muchas veces de manera muy sencilla. Bueno, ya la mayoría de los que estamos aquí pues manejamos redes sociales y pues bueno, podemos ver los avances en cuanto a edición de video, edición de audio, cómo es que se copia muy fácil una voz. Y en este caso los ya han observado esta cuestión que es muy fácil editar esta evidencia digital y por lo tanto se tiene que garantizar que el contenido que nosotros presentamos a juicio sea igual o sea fidedigno con respecto a la fuente original. ¿Para qué? Para que pueda tener alcance y valor probatorio. Bueno, en este caso entonces lo importante es respetar la cadena de custodia. ¿Y qué es la cadena de custodia? En la siguiente diapositiva, bueno, se transcribe un poco lo que es el artículo 227 del Código Nacional, que pues ya todos lo conocemos al derecho y al revés,
es este control o este registro que se aplica al indicio, a la evidencia en general. Y es muy importante, por eso está subrayado y con negritas, debemos atender a la identidad y al estado original. Y esto lo relaciono con lo que mencionaba en la diapositiva anterior de la tesis aislada que ya les mencionaba. Es muy importante que nosotros dejemos bien claro al tribunal que esta evidencia que nosotros estamos presentando al juicio es idéntica a la que se obtuvo en la fuente original. Hay además ya muchas pruebas periciales para determinar la autenticidad de un video, la autenticidad de un audio, la autenticidad de una fotografía, pero es importante partir de lo primordial, respetar la cadena de custodia, que haya forma de garantizar que esta evidencia que nosotros estamos presentando sea igual, idéntica a la que nosotros obtuvimos de la fuente original. ¿Y cuál es la fuente original? Puede ser el sistema de almacenamiento de una videocámara, de una cámara fotográfica, una base de datos, también una página de internet, y esto a veces presenta cierta complicación o cierta confusión, que lo voy a tratar un poquito más adelante. En la siguiente diapositiva hablamos del artículo 228 del Código Nacional. Este artículo nos habla de la alteración del indicio no necesariamente implica que éste pierda su valor probatorio, pero tiene que haber una condición, que este indicio se haya perdido o que se haya sido alterado de tal forma que pierda su eficacia. Es decir, no cualquier alteración implica que la prueba, por decirlo en términos muy llanos, ya no sirva. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos en tratándose de la evidencia digital, no atenernos en este caso al artículo 228 porque, como ya lo mencionamos, la evidencia digital se puede alterar muy fácilmente. Más adelante voy a abordar un poquito más de la información que se puede perder en esta evidencia digital y que pareciera irrelevante o secundaria, pero en realidad puede ser determinante para determinar, valga la redundancia, para verificar si esa evidencia digital se alteró de tal manera que perdió su eficacia probatoria o no. También es importante atender, como lo verán en la siguiente diapositiva, a esta tesis con número de registro 2021-845. En el rubro, nos habla de que la transgresión de la cadena de custodia no torna ilícitos los datos de prueba. Y esto es un debate que quizás lo hemos tenido en alguna audiencia, los compañeros, ya sea de fiscalía, de defensoría o de asesoría. No tenemos que confundirnos. Si una evidencia no se respeta su cadena de custodia, no implica que sea ilegal, no implica que sea ilícita. Afecta el valor probatorio y esa es la cuestión a la que nos tenemos que centrar, en mi opinión, porque pues quizás estar solicitando una nulidad por no haber respetado la cadena de custodia a lo mejor no es lo más adecuado y tendríamos que enfocarnos en otras cuestiones que más adelante voy a explicar, pero sí me pareció importante señalar esa distinción en el debate, porque muchas veces, yo creo que todos los que hemos estado en la postura de litigante o de autoridad investigadora, pues hemos aplicado la vieja confiable de tú aviéntale todo a ver cuál pega, ¿no? Pero también de lo que se trata es, pues un poquito elevar ese debate y centrarnos en lo que realmente es trascendente, para no perdernos en circunstancias que quizá con una intervención de 2 minutos pudimos haber obtenido nuestro resultado y pues bueno, tampoco es que ninguno de nosotros cobremos por palabra, hasta donde yo tengo entendido. Bueno, como tal,
Hay varios estándares de calidad que ya se han establecido tratándose de varios tipos de evidencia. En la evidencia digital hay uno que es específicamente dirigido a las pruebas de video o de fotografía, pero que me parece relevante traerlo a la discusión. Está en la guía para la valoración judicial de la prueba pericial en materia de análisis de video digital. En este caso, nos habla, esta es una herramienta muy valiosa para quienes no la han consultado, que me imagino que ya la mayoría la conocen, pero es una herramienta muy importante a la hora de nosotros saber cómo abordar una prueba. La mayoría de nosotros pues no somos peritos más que en derecho y muchas veces podemos irnos solamente con lo que nos dicen los peritos oficiales o con lo que nos dice algún perito particular, pero esta guía tiene muchas herramientas pues muy útiles. Yo los invito a que la consulten y nos habla primero desde la pertinencia de la prueba hasta la presentación de los resultados. Toda esa parte la aborda, que aunque no es obligatorio, no es un documento que sea de observancia obligatoria, sí es muy útil. Si no lo conocen, yo los invito a que lo consulten. Entre esos apartados, y específicamente tratándose de la evidencia o del video digital, nos habla de ciertos puntos que descartan el procesamiento. Es decir, si yo incumplo con estas circunstancias, con estos detalles, el procesamiento que haga el perito no funciona, bajo un estándar de rigor técnico. O sea, técnicamente, este procesamiento que hace el perito no sirve. Y hay otras, también lo aborda la guía, que, bueno, se pueden inobservar, quizá por alguna falla del perito, por la falta de recursos también, por qué no decirlo, o por las circunstancias del caso, pero que aunque no se observe en su totalidad, no implica de por sí desechar este procesamiento o esta intervención pericial. En este caso nos habla, y sí me gustaría hacer mucho énfasis porque es algo que desafortunadamente ocurre muchas veces, de las grabaciones de monitores. La evidencia que se aporta como la grabación de otra grabación. Y eso directamente la guía nos señala, eso no sirve, porque pues no hay manera, como ya lo mencioné en las diapositivas anteriores, no hay manera de garantizar el estado original de esta evidencia. Si yo le tomo el video a un monitor, a una televisión o a un teléfono celular, no estoy incorporando propiamente el video que estaba contenido en ese celular o el video que estaba siendo proyectado en ese monitor. Ya estoy incorporando otra cosa que aparentemente, bueno, desde el punto de vista del conocimiento llano, por decirlo así, de las personas de a pie, pues dirán, pues es el mismo video, se ve exactamente lo mismo. Pero ya en la cuestión de rigor técnico no es así. Y es muy importante aprender esa distinción, que aunque ya en su mayoría el personal de fiscalía tiene muy bien dominada esta parte, sobre todo para los abogados particulares es muy importante que asesoren ya sea a sus defendidos, imputados o a sus representados víctimas en relación a este tipo de situaciones, porque pues en ocasiones sí es pues hasta triste observar cómo es que la persona aporta una información creyendo que es eficaz o que sirve para las cuestiones que ella pretende sostener, ya sea como víctima o imputado, cuando lo cierto es que esa información no puede ser atendida. Y quizá, insisto, en el conocimiento común de las personas, pues no habría ningún problema con tomarle una foto, un video, una captura de pantalla, pero ya desde el rigor técnico, pues no es lo mismo. No es lo mismo, y claro que debe de tener implicaciones y claro que es algo que sí debe de ser
pues muy cuidado, insisto. Bueno, ya los compañeros de Fiscalía en su mayoría tienen ya pues muy aprendida esa cuestión, pero lo he visto sobre todo en cuanto a víctimas que aportan información y, por ejemplo, aportan la captura de pantalla de la conversación, que como tal no es lo mismo que aportar un mensaje de una determinada red social o de un chat. Porque, por ejemplo, dicen, bueno, es que tengo la captura de pantalla de la conversación con el imputado donde me dice esto, esto y esto. Y ahí se ven los mensajes y ahí se ve su nombre. Bueno, es que en realidad el nombre, pues lo ponemos nosotros al momento de guardar el contacto. Muchas veces no se toma en cuenta también, generalmente es por falta de conocimiento, pero no se toma en cuenta que ya existen aplicaciones o páginas de internet que pueden emular perfectamente la apariencia de un mensaje de WhatsApp y te toman la captura como si tú la hubieras sacado de un teléfono y le puedes poner lo que tú quieras, inclusive de quién viene o hacia dónde va, el horario y el mensaje que tú quieras. Entonces esa cuestión sí tiene que ser muy cuidada por parte de todos los que intervenimos, de concientizar sobre todo a la gente que trata de aportarnos, que se entiende que es de buena fe y por el interés que ellos tienen en el asunto, pero que tratan de aportar información que no puede ser tomada en cuenta y que no es igual una captura de pantalla de un correo electrónico, una captura de pantalla de una red social, que por el contrario, pues una evidencia debidamente obtenida en la que se garantice esta autenticidad de la evidencia. En la siguiente diapositiva también hablo un poco de la guía para la valoración de la prueba pericial. Esto es en tratándose de video digital, pero insisto, considero que aplica para la mayoría de las evidencias digitales. Estos dispositivos que generan imágenes, videos, audios, también generan otros datos complementarios que se llaman metadatos. Esa palabra no es, bueno, yo por lo menos no la escucho muy seguido y a veces podemos tener un poquito de conflicto sobre qué es, pero se trata de información que, aunque puede parecer secundaria o accesoria, es muy importante preservarla precisamente para garantizar ese estado original. Por ejemplo, algunos archivos de video nos guardan la información del fabricante, del autor, elementos fotométricos, es decir, cómo se tomó, cómo estaba configurada la cámara para tomar la fotografía, o inclusive datos del dispositivo. Y esto es muy importante porque muchas veces yo creo que todos nos hemos dado cuenta, si nosotros mandamos una imagen tomada desde nuestro celular, podemos verla en los ajustes o en los detalles de la imagen, dirá en qué horario se tomó. Muchas veces, si lo tenemos activado, nos dirá dónde se tomó, la ubicación o la geolocalización, nos dirá el nombre del archivo, entre otros datos. Pero si nosotros tomamos esa imagen y la mandamos por WhatsApp, ya no se conservan esos datos. Para empezar, desde el nombre del archivo va a ser distinto y va a hacer referencia a cuándo lo mandamos nosotros por WhatsApp y que se mandó por WhatsApp. Si ustedes se fijan en el nombre de una imagen enviada por esa red social, empieza precisamente con la palabra WhatsApp. Entonces, estos datos o estos metadatos que pudieran, bueno, pues es que a mí qué me importa cómo se tomó, qué características tenía la fotografía, qué tipo de teléfono fue el que se usó para tomarla, aunque muchas veces pudiéramos pensar, pues eso no tiene nada que ver, al contrario, es precisamente eso lo que nos va a garantizar el estado original de la evidencia. Y muchas veces también, insisto, es a veces hasta triste que se aporta información, y esto concatenándolo un poquito con la exposición de la maestra Luciana, cuando se trata de perspectiva de género, tenemos una obligación reforzada de investigar.
Y muchas veces se menciona, bueno, es que la víctima no pudo dar cierta información, pero durante la exposición escuchamos que hay conversaciones de WhatsApp, que hay fotografías, que hay contenido de redes sociales, que hay llamadas. Todo eso, toda esa evidencia digital tiene eso, metadatos. Y en esos metadatos podemos cubrir la mayoría de esa información que la víctima o el testigo no puede darnos. Porque quizá la víctima o el testigo no recuerdan cuándo fue, porque ocurrió hace mucho tiempo, o porque fueron muchos actos seguidos. Pero en las fotografías sí tiene fecha, sí tiene hora, sí tiene lugar donde se tomó. Y esas cuestiones, si no las preservamos, las perdemos y se pierde una parte muy importante de la investigación, que insisto, tratándose de delitos que deben de juzgarse con perspectiva de género, son fundamentales. Y es pues muy difícil juzgar un evento en el que, bueno, a la persona se le debe dar, a la denuncia se le debe dar un valor probatorio preponderante, sí, pero por otro lado hay toda una serie de información que se pudo haber obtenido en su momento y que no se obtuvo, no se investigó o de plano se dejó perder. Es muy complicada esa circunstancia porque en realidad sí hay un parámetro de dar valor probatorio preponderante, pero también hay toda una obligación de obtener todos esos indicios que nos pudieran ayudar a complementar la información que da la víctima. Y desde luego a la hora de revisar si el estado original de la evidencia garantiza su ingreso al juicio oral o a cualquier otra etapa, los metadatos son muy importantes y es algo que muchas veces no tomamos en cuenta. Entonces, para concluir la siguiente diapositiva, dejo algunas preguntas que a mí me parece que son muy útiles a la hora de que nosotros evaluemos la evidencia digital, no solamente como juzgadores, sino al momento de ofrecerla o de controvertirla. Primero, y pues bueno, esto ya es un presupuesto, ya no quise yo partir desde tan atrás, si la evidencia se obtuvo de manera lícita. Ya sabemos toda esta cuestión que pues ingresar en teléfonos, en redes sociales, en todas estas cuestiones que son tipos de comunicación privada, requiere una forma especial, no simplemente pues quitarle el celular al detenido y empezarlo a manosear, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esa cuestión yo ya la tomo por presupuesta. Y la segunda pregunta es, ¿la forma en la que yo obtengo esa evidencia garantiza su integridad? Y en este caso hay toda una serie de requisitos técnicos, hay inclusive normas mexicanas que hablan de este procesamiento de evidencia digital. No son propiamente normas oficiales, no constituyen criterios obligatorios, pero sí son estándares de calidad que pueden llegar a ser muy útiles. A ver, la forma en la que se obtuvo, porque muchas veces se dice, bueno, es que la propia víctima la obtuvo de su teléfono y se la envió por WhatsApp a la policía. Bueno, habría que preguntarnos si esta forma garantiza la integridad, no solamente, por ejemplo, del video, del mensaje, de la fotografía, sino también de todos estos metadatos. En el mismo sentido, la forma en la que yo lo preservo o lo conservo garantiza que no se altere esta evidencia. Bueno, para esa circunstancia también hay toda una serie de requisitos técnicos que tenemos que atender y que, insisto, considero que es un debate más útil que entrar a analizar una cuestión de ilicitud muchas veces desde una perspectiva, digamos, confundiendo este alcance probatorio con la licitud. La siguiente pregunta, ¿se conservan metadatos que pueden ser útiles en la investigación? Y esto, reitero, es muy importante al momento de formular sobre todo imputación, que muchas veces se dice, bueno, es que la víctima o el testigo no recuerdan, pero como está en situación vulnerable, no es necesario precisar. Bueno, probablemente sí, hay ciertos parámetros, ya la licenciada Luciana nos hizo favor de explicarnos algunos, pero también hay que verificar esta cuestión de toda la carpeta, y bueno, me voy a salir un poquito ya para acabar pronto. La imputación no se formula con lo que diga la víctima, la imputación se formula con la totalidad de la carpeta.
Y si la víctima no nos puede decir algo, pero tenemos metadatos que nos dan esa información, pues claro que tenemos que incluirlos en la investigación y claro que tenemos que hacerlos parte de nuestra imputación. Y ya por último, la forma en que se ofrece y desahoga esta evidencia digital deja patente su mismidad. Es muy importante porque, bueno, a veces se cuenta con la evidencia muy bien resguardada, muy bien obtenida, y sin embargo a la hora de desahogarla, pues ahí se nos patina de repente, ya no trajimos el disco, o quizá nos dimos cuenta que el disco que estaba en el sobre ya lo cambiaron. Digo, eso nunca pasa, ¿verdad? Pero bueno, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, esto es a muy grandes rasgos el tema de la evidencia digital en el proceso penal. Insisto, es un tema que yo creo que ya la mayoría dominan, pero bueno, siempre es importante, insisto, sobre todo a las víctimas, a los ofendidos, a los imputados o a los testigos, hacerles ver que no es lo mismo una captura de pantalla, no es lo mismo la grabación de un monitor que la evidencia en sí, y que no tienen el mismo alcance probatorio. Entonces, bueno, en la siguiente, pues nada más está el agradecimiento, y bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias.